trilogía empezó hace más o menos 10 años como una idea mía, un deseo mío en primer lugar, de que estas obras se volvieran a hacer profesionalmente, porque no se hicieron profesionalmente desde el estreno, y porque sentía que habían correspondencias, y se lo propuse a Alfonso, y de ahí empezó un poco la idea, ¿no? Hace 10 años. Sí, cuando Alberto me propuso la idea esta de hacer trilogía, que empezó además con la idea muy concreta digamos, tomar una casa y dentro de esta casa hacer las tres obras, ¿no? Como una cosa especial, ¿no? Cuando me propuso esto, a mí me llamó la atención porque yo no escribí estas obras como una trilogía, o sea, nunca las pensé como una trilogía. Es más, en ese mismo periodo escribí otras obras también, ¿no? Pero me gustó la idea porque efectivamente las tres obras tienen algo en común, tienen varias cosas en común. Primero, se reflexiona sobre el Perú. Segundo, esta idea del espacio, que es lo que decía Alberto, de todo sucede en una casa y siempre, en las tres obras, siempre está el tema de irse de la casa, ¿no? Entonces, claro, la casa como metáfora del Perú, eso me gustó mucho. Y creo que tiene mucho sentido realmente hacer las tres obras juntas, ¿no? No la hicimos finalmente en una casa, pero hemos construido una casa en el Centro Cultural de la Católica porque la casa es la República, la casa es lo que vamos a celebrar dentro de 3 años, ¿no? Esta especie de bicentenario un poco particular. Entonces la casa se ha convertido en el espacio único, ahora escénico, de las tres obras. Pero no he fracasado. No hemos fracasado. Mírame bien. Estoy viva y tú también lo estás. ¿O no lo estás, Vladimir? Sí, Entonces, estamos vivos. nadie tiene derecho a decirnos que no hemos fracasado, ¿me entiendes? Nadie. Ayúdame. Vamos a sacar todo esto de aquí y ponerlo en su lugar. Vamos. Bueno, yo creo que tiene sentido volver a hacer estas obras después de tantos años, en algún caso 32 años, ¿no? Como es el caso de la primera obra, El Caballo Libertador. Creo que tiene sentido por varias razones. Primero, porque de alguna manera estas obras nos recuerdan un momento importante de nuestra historia cercana, que es este momento de gravísima crisis económica, política, social que vive el Perú, que es el contexto en el cual se hicieron estas obras y del cual tratan estas obras, ¿no? Pero la segunda cosa que me parece importante es que no solamente como recuerdo de una época, sino que creo que la obra tiene algunas preguntas y algunos cuestionamientos que van más allá de la época. O sea que puestas hoy todavía dicen cosas y cuestionan cosas sobre nosotros, que creo que es importante poner, ¿no? Yo creo que las obras de teatro son como los mitos, es decir, se vuelven a contar. Y cada vez que los vuelves a contar hay algo atemporal, en el sentido que hay algo que tiene que ver con una serie de épocas y hay algo que tiene que ver con la época específica. Y creo que estas obras nos hacen mirar, reflexionar sobre un momento histórico muy particular, pero a su vez creo que tocan temas, personajes, características, dudas, defectos, virtudes de nuestra historia republicana. Entonces creo que las obras funcionan como un recuerdo, pero también como una reflexión sobre lo cotidiano, sobre lo hoy. Creo que Vladimir trata efectivamente sobre una época muy difícil y sobre las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? De irse de un lugar en el cual ya perdió espacio, perdió vigencia, irse a buscar otros sueños, a construir otra utopía, ¿no? Pero también habla del caso de Vladimir propiamente, del hijo, que no tiene por qué ser parte de la utopía de la mamá, que tiene que generar sus propios sueños, sus propias utopías. Y claro, el momento de decir adiós. Yo creo que la obra de lo que trata es de eso, ¿no? Del momento de decir adiós, momento que todos por el que tenemos que pasar todos en algún momento. Y creo que es el momento, además, que corresponde históricamente a un cambio generacional, ¿no? Que es el año 94, digamos, 93, 94. ¿No? La casualidad no existe, en realidad. Lo que pasa es que por programación decidimos que Vladimir fuera la primera, aunque es la última de las tres a nivel de escritura y también a nivel de ubicación en el tiempo. Y me parece interesante porque el cambio más importante que hemos hecho en este montaje es que la obra es vista desde el punto de vista de Vladimir. Y entonces eso nos da de alguna manera una línea que nos dirige hacia las otras dos. La vemos desde el hoy.
Y creo que eso también es muy, muy importante. Implica también volver a mirar ciertas cosas. A mí hay una imagen que siempre se me ha quedado, que es una costumbre rusa, que es que cuando la gente se muda, está en Chekhov todo el tiempo, que cuando la gente se va de una casa, antes de irse, se sienta en su maleta un rato y mira la casa, y después se va. Y me parece que Vladimir es eso, es mirar la casa, ¿no? Y irse hacia algo que no sabemos todavía qué cosa es. En el caso de la segunda obra que presentamos, que es El Caballo Libertador, que en realidad es la primera que escribí y monté, es una obra que creo que es más atemporal aún, a pesar de que habla de una guerra interna, habla del centro de Lima, habla de las calles de Lima, etc. Es aún más atemporal porque en realidad está hablando de una guerra que no sucedía de esa manera en el año 86. Es decir, era una guerra en la cual ya, digamos, el Estado estaba por colapsar, cosa que no era real en el año 86. Era una especie de proyección terrorífica de lo que podía pasar. Esa obra puede ser leída desde cualquier guerra, en realidad, ¿no? Y de hecho, cuando la hemos presentado fuera del Perú, ha sucedido eso, ¿no? O sea, la conexión de la gente que no tenía ni idea de lo que era la guerra interna acá, era porque era una guerra. O sea, es muy claro que lo que sucede afuera va tomando y tomando el lugar hasta que ellos tienen que irse. Y sin embargo se van juntos. Se crea un lazo, un nexo, una solidaridad entre los personajes que hace que puedan irse juntos, ¿no? Creo que lo fascinante del Caballo, yo vi la obra en la primera temporada y creo que después la volví a ver, es como siento que de las tres es probablemente la más arquetípica, la más poética en el sentido de, digamos, de la realidad que presenta y la más desgarradora, ¿no? Para mí es un placer enorme hacer ese personaje, entrar en ese mundo, porque además me conecta no solamente, y eso es algo que creo que vale la pena decir, Trilogía no nos conecta solamente con la historia de lo que pasó en el país en esos años, sino también es un homenaje, en el mejor sentido de la palabra, al teatro que se hizo en esos años, a las personas que hicimos teatro en esos años, frente a dificultades enormes y donde se hicieron algunos de los espectáculos más importantes y más significativos de la historia del teatro peruano. En ese sentido, siento que toda la trilogía, pero particularmente El Caballo, es un homenaje a dos personas más, que son Maritza Guti y José Enrique Mávila. Mira, Pequeños Héroes, que fue la obra que escribí y presenté, digamos, al medio de esta trilogía, pero que es la última que estrenamos en este caso. Estrenó en el año 88 y es una obra, digamos, más alegórico, por decir así, ¿no? A pesar de que el personaje principal, que es la maestra, es un personaje de carne y hueso, es un personaje al que le pasan cosas, que siente cosas. Ella está rodeada de fantasmas. Y esto tiene una significación simbólica importante, ¿no? De fantasmas que además son fantasmas que trae cada uno un discurso distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es una especie de lucha de discursos que no logran articularse como un solo discurso, sino son discursos confrontados, discursos que no se escuchan unos a otros, ¿no? Y en el medio está esta maestra con su sueño, su utopía, su terquedad también por insistir en la educación como vía de salida para el Perú, ¿no? Creo que en ese sentido es más alegórica, pero también creo que es quizás la de mayor riesgo, la obra de mayor riesgo de las tres, ¿no? Riesgo no solamente a nivel, si se quiere, ideológico, político, porque expone mucho las diversas ideologías, sino también riesgo en algún sentido escénico, ¿no? Porque, claro, suceden cosas muy extrañas con estos fantasmas. Hay partes que parecen reales y son sueños, hay partes que parecen sueños y son reales, ¿no? Entonces, claro, es una obra donde sucede mucho de una manera muy condensada y quizás muy cambiante, ¿no? Déjeme decirle, señor ministro, que usted no tiene autoridad moral para criticar mis métodos, porque nunca le ha enseñado nada a nadie. Jamás en su vida se ha dignado ensuciar sus distinguidas manos con el glorioso polvo de la tiza del maestro. Creo que es
la única obra de nuestra dramaturgia que intenta y logra, siento yo, abarcar una mirada muy particular, pero una mirada a virtualmente un siglo de historia, porque de alguna manera la maestra es como la República, y estos tres hombres, su padre, su pareja y su hijo, aunque no lo sean realmente en el caso del hijo, es una imagen muy, muy interesante, porque Alfonso aquí ha recorrido casi 100 años de historia de una manera, a mi parecer, fascinante y única. Curioso, en la época en que hice estas obras, el gran tema del teatro peruano era la identidad. En realidad, la cultura peruana se cuestionaba la identidad, había todo un tema de cómo se incorpora el aspecto andino o regional a la identidad, etc., ¿no? Entonces, sin duda, las tres obras están de alguna manera teñidas por esta pregunta epocal, digamos, pero no por una identidad, vamos a decirlo así, por una identidad ideológica o una identidad política, sino más bien por una identidad mucho más a un nivel simbólico, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo en El Caballero Libertador el personaje de Lucha toma el té con el pan. Me parece que ahí hay un elemento de identidad absoluto y sin embargo no tiene una significación política, sino más bien vivencial. Entonces me interesa, en las tres obras sucede eso, ¿no? Hay una serie de pequeñas identidades, si se quiere, cotidianas, que están ahí y que son nuestras, las reconocemos como nuestras cuando las vemos, ¿no? Entonces creo que hay un poco de eso en términos de identidad, ¿no? Creo que además las tres obras, bueno, podríamos decir que en Pequeños Héroes hay un personaje que es el personaje de Rubén, que es un senderista, pero digamos, ese mismo personaje y casi todo, yo diría todos los personajes, aún son personas que están como en el medio, que están como al margen, ¿no? Ese chico toma una opción, pero las otras son personas que están como en medio de dos fuegos. Y eso también me parece interesante, ¿no? No hablar ni de un lado ni del otro, sino de la inmensa mayoría que estuvimos en el medio. Y eso también me parece muy interesante con los personajes, porque los hace mucho más complejos. La experiencia de trabajar con un elenco que mezcla 3 generaciones, ¿verdad? Es muy importante, ha sido muy importante para nosotros, porque creo que ha enriquecido los montajes, los 3 montajes. Está la mirada de nosotros que pertenecemos a una generación, está la mirada de una generación intermedia a la que pueden pertenecer Alejandra, Jan, Sofía, Alberic, y está la generación de los jóvenes, de los más jóvenes, que son todos alumnos además de la Facultad de Artes Escénicas, cosa que me parece muy importante. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, porque por ejemplo, hablar con los más jóvenes ha sido para nosotros, creo que para Alfonso también, como explicar, como volver a mirar ciertas cosas que ellos no conocían, y eso también ha sido importante, ha sido como refrescar una mirada. Creo que eso ha enriquecido profundamente las obras, creo que les da variedad enorme de voces, y eso me parece muy interesante también. A mí me ha gustado mucho, me está gustando mucho la experiencia, porque como dice Alberto, digamos, mezcla tres generaciones distintas, pero creo que lo interesante además es sentir cómo estas obras, ¿qué le dicen a los jóvenes hoy, ¿no? O sea, porque claro, nosotros sabemos que nos dicen a nosotros, o podemos saber qué le dicen a la generación intermedia, pero de los jóvenes es como que, no sé, no estaban acá cuando sucedieron estos hechos, ¿no? Y es muy sorprendente porque en muchos casos ellos mismos se encuentran en estas obras cosas que suponían mucho más modernas de lo que son en realidad, ¿no? Son cosas que hacíamos ya en esa época largamente y para ellos resultan como nuevas, como una cosa completamente nueva, ¿no? A mí me ha parecido muy enriquecedor, como dice Alberto, es muy cierto, pero además me gusta mucho la mezcla, me gusta mucho cómo se escuchan estas 3 generaciones, cómo comparten, cómo hay una sensibilidad común. Eso me parece una cosa muy importante, ¿no?
porque más allá de los recursos propios que pueda tener cada actor, hay una sensibilidad entre el elenco y una sensibilidad hacia las obras, que creo que es muy importante. La guerra va a seguir, pero el caballo del Libertador vendrá para llevarnos a la tierra de utopía, donde todos los cuentos son verdad, donde nunca falta el pan y la gente solo se muere cuando tiene que morirse. En el año 2010 hicimos La Puerta del Cielo, que es una obra que Alfonso escribió y dirigió y donde yo actué. De repente ahí empezó un poco la idea, no estoy muy seguro de la Es posible, creo porque que hace 10 años de eso, justamente. Entonces, ha habido una complicidad enorme siempre, porque para empezar somos compañeros de promoción, aunque no terminamos, Ninguno de los dos, del TUC del año 72, y hemos estado muy cerca siempre. No hemos trabajado tanto juntos, pero hemos hecho muchas cosas juntos, y sobre todo, siempre hemos hablado mucho. Tenemos una coincidencia sobre varias cosas. Ahora estamos enseñando los dos también en la Fares. Entonces, a mí no me ha resultado nada extraño, ni difícil, me ha resultado más bien absolutamente orgánico. Me ha resultado como una conversación retomada, donde yo sigo aprendiendo muchas cosas y con una persona además que yo admiro profundamente, además de que quiero muchísimo. Entonces, bien, no ha habido ningún contratiempo en lo absoluto. Bueno, por mi parte, trabajar con Alberto efectivamente ha sido una continuidad, porque como bien ha dicho, nos conocemos hace muchísimos años. A pesar de que no hemos trabajado demasiadas veces, creo que siempre hemos compartido opiniones, siempre hemos conversado, siempre hemos reflexionado, que es una cosa que además nos gusta hacer a los dos y que no es muy común. Nos gusta reflexionar sobre el teatro, qué has visto, qué no has visto, qué te pareció, qué novedades hay, qué obra he leído, ¿no? Entonces, creo que esto significa una continuidad. Por otra parte, creo que es muy interesante sentir que estás trabajando con alguien que no solamente admiras y que no solamente hay un afecto de por medio, sino con quien compartes generacionalmente algo, ¿no? Es decir, hemos vivido un proceso del teatro, un proceso del Perú en común. O sea, el hecho de ser parte de una generación creo que es una cosa importante, y es importante además que a nuestra edad hagamos esta travesura de hacer trilogía, ¿no? Porque es como una travesura, es como vamos a hacer esto, ¿no? Que uno dice, bueno, esto lo haces cuando tienes el ímpetu de la juventud y te atreves a hacer 3 obras en simultáneo y te vuelves loco, ¿no? Pero claro, a nuestra edad hacerlo es un lujo, la verdad que es un lujo.